Estos dos dibujitos, que también lo pueden ver en el Broc, les muestran qué es lo que ocurre con una bacteria móvil en presencia y en ausencia de estímulos. Insistimos, los estímulos pueden ser un atrayente, como por ejemplo una concentración apropiada de oxígeno o de algún nutriente, y un repelente, alguna sustancia que sea nociva para la vida de la bacteria, como un antibiótico. En la primera, en la A, lo que se ve es una bacteria en ausencia de estímulos, es decir, la bacteria hace corridas y volteretas, pero en definitiva no va a ningún lado. Es un movimiento aleatorio. ¿Qué pasa cuando esa misma bacteria detecta un atrayente? Por ejemplo, acá. La bacteria detecta que en esta zona hay alguna sustancia, por ejemplo, un nutriente que a ella le interesa. Entonces, la idea es ir desde acá donde está hasta ahí, pero no lo hace en una línea recta, sino que lo que empieza a hacer es mayor cantidad de corridas que de volteretas. Y de esa manera se va acercando hasta ese lugar. Hablamos de los aspectos energéticos, lo habíamos dicho hace un momento. Obviamente que todo este movimiento de flagelos implica un gasto energético que viene de la fuerza protonmotriz. Hablábamos también de la velocidad con que se mueve y de cuánto le costaba energéticamente. Algo que queda pendiente todavía de dilucidar es cómo la bacteria controla la rotación del flagelo en respuesta a esa concentración de atrayente o de repelente. En realidad se maneja con un sistema de regulación de dos componentes. Tiene proteínas sensoras, que son quimiorreceptores en la membrana citoplasmática, ese sería uno de los componentes, y tiene proteínas citoplasmáticas. Los quimiorreceptores se suelen denominar MCP por sus iniciales en inglés, y son proteínas quimiotácticas aceptoras de metilo, porque se metilan y desmetilan alternativamente. Y las otras, el otro componente, serían las proteínas citoplasmáticas FLI, que las habíamos mencionado en el primer gráfico, que son en definitiva las que condicionan la rotación del flagelo, es decir, si rota hacia la derecha o hacia la izquierda, y por lo tanto, si la bacteria corre o si la bacteria hace volteretas. Bueno, eso es en cuanto a los flagelos. ¿Qué otras cosas pueden tener las bacterias en su interior? Suelen tener orgánulos. Lo que sí hay que recordar es que no tienen ningún tipo de organelas rodeadas de membrana. Eso es típico de la célula eucariota, pero es totalmente carente de ellas la bacteria. Algunas bacterias tienen vesículas de gas. Estas son bacterias acuáticas y las vesículas de gas les sirven para flotar y para ubicarse en un lugar determinado en la columna de agua. Pueden subir o bajar de la columna y eso lo hacen de acuerdo, por ejemplo, a la longitud de onda. Como son bacterias fotosintéticas, se ubican en la longitud de onda más apropiada para realizar la fotosíntesis. Los clorosomas, que son los lugares donde se acumulan los pigmentos fotosintéticos, por supuesto en bacterias fotosintéticas, serían los equivalentes a los cloroplastos que tienen los vegetales. Los carboxisomas, que son los lugares o los reservorios de la, ¿se acuerdan de la Rubisco? Esa proteína tan importante en el ciclo de Calvin, el ciclo que permite a los vegetales, que seguramente ahí lo estudiaron, transformar el dióxido de carbono y reducirlo a componentes celulares. Ese es el ciclo de Calvin. Y la proteína fundamental en ese ciclo es la Rubisco, que se acumula, en el caso de las bacterias, en los llamados carboxisomas. Y después algo muy novedoso, muy notable, que son los magnetosomas, que son acúmulos de magnetita, o sea, como si fueran pequeños imanes, actúan esas bacterias. Acá hay una micrografía electrónica que se ve un bacilo con los acúmulos de magnetita en su interior. Bueno, esto es una vesícula de gas vista al microscopio electrónico. Están rodeadas por una monocapa de proteínas y en esta zona es donde ellas acumulan gas. ¿Qué gas? El que sea más abundante en el lugar donde se encuentran. Está rodeada de esa monocapa que es sumamente impermeable al agua, pero es muy permeable a los gases. Entonces,
le permite acumular gases allí o eliminarlos y subir o bajar en la columna de agua. En el caso de los carboxisomas, como dijimos antes, son icosaédricos, por supuesto que son exclusivos de las bacterias autótrofas, es decir, de las que son capaces de transformar dióxido de carbono en compuestos orgánicos, como lo hacen las plantas. Por eso necesitan la Rubisco para el ciclo de Calvin. Ya lo veremos en su momento con detalle. Y estas son las bacterias llamadas magnetobacterias. Esta en particular fue descubierta en Bavaria y tiene 4 cadenas, las 4 cadenas de magnetosomas. Estos son acúmulos de magnetita, que tienen algunas particularidades, como tener una extrema pureza. Esos acúmulos tienen una pureza que no pudo ser lograda en el laboratorio por el hombre, y tiene además una estructura cristalina que es única. ¿Para qué les sirve a las bacterias tenerlos o cuál es el rol ecológico que cumplen? Todavía no está totalmente dilucidado. Lo que sí se ha podido ver que tienen una enorme potencialidad para la actividad humana. Por ejemplo, se las utiliza en la microelectrónica, pero además, al ser tan pequeño, son nanopartículas y son partículas nanomagnéticas. Entonces la industria farmacéutica está haciendo investigaciones donde se las utiliza para el delivery de fármacos. Por ejemplo, para un tratamiento oncológico, se une el fármaco a estas partículas y se las guía hasta el lugar, es decir, un tumor, por ejemplo. Digamos, tiene bastante potencialidad desde ese punto de vista. Otra cosa que las bacterias pueden tener en su citoplasma son acúmulos de sustancias de reserva. Es decir, que cuando están creciendo en abundancia de nutrientes, suelen guardar para épocas más complicadas y de carencias. Pueden reservarlos en forma de almidón o glucógeno, en el caso de que acumulen polisacáridos. Pueden acumular lípidos, esto generalmente lo hacen como beta hidroxibutírico. Pueden acumular polifosfatos, son los que generalmente se llaman gránulos de volutina o metacromáticos. Se los llama así porque cuando se los tiñe con azul de metileno cambian de color y de esa manera se pueden ver. Y en otros casos acumulan gránulos de sulfuro. Hay bacterias que son llamadas bacterias del azufre, sobre las cuales también vamos a charlar en algún momento, que utilizan como fuente de energía compuestos reducidos del azufre, o sea, compuestos inorgánicos. Y bueno, ellas suelen acumular azufre elemental en su citoplasma. En cualquiera de estos casos, lo importante para la bacteria es acumular, pero de una forma que sea osmóticamente inerte, es decir, que esa acumulación intracelular no perjudique la presión osmótica, su presión osmótica, y le traiga problemas en definitiva. Y luego, cuando lo necesita, lo pasan a formas metabólicamente activas y los utilizan como fuente de carbono o energía. Hay otras estructuras que pueden tener algunas bacterias por fuera de la pared celular, como por ejemplo las fimbrias, o también llamados pelos. No confundir con los flagelos. Justamente les puse esa micrografía electrónica porque esta bacteria tiene flagelos, que son pocos y largos, y tiene fimbrias muy numerosas y más cortas. Son proteicas también, pero en este caso la proteína es la pilina. ¿Para qué les sirve la pilina a estas bacterias? Para adherirse a las superficies. ¿Se acuerdan que cuando hablamos hace un momento de cápsula, decíamos que una de las funciones que cumple es la de adherir o permitir a la bacteria adherirse a las células hospedadoras y de esa manera poder comenzar con la infección? Pero decíamos que no todas las bacterias eran capaces de sintetizar una cápsula. Entonces, otra alternativa, no la única, pero otra alternativa, es sintetizar fimbrias. Hay bacterias que sintetizan la fimbria y esto le permite adherirse. En realidad, no es la pilina la que le permite la adhesión, sino que en el extremo más distal
de este pelo, digamos en la punta, para que se entienda, del pelo, hay una glucoproteína que tiene una gran afinidad a las cadenas laterales de polisacáridos de la membrana citoplasmática de la célula hospedadora. Entonces, ella se une firmemente y permite de esta manera evitar que las barreras anatómicas las eliminen. Por eso se considera un factor de virulencia. Cuando hablamos de factores de virulencia, que lo vamos a hacer en numerosas oportunidades a lo largo del cuatrimestre, hablamos de esas capacidades que tienen las bacterias para sintetizar toxinas, por ejemplo, para sintetizar fimbrias o cápsulas, que le permiten comenzar exitosamente una infección. Son factores de virulencia. Acá hay algunos ejemplos de adhesinas. La placa dental. Ustedes estarán cansados de escuchar propagandas en la televisión de distintos tipos de dentífricos donde les dicen que atacan a la placa dental. Bueno, eso no es ni más ni menos que un acúmulo de bacterias unidas firmemente a los dientes. Otro ejemplo de adhesinas es la Neisseria gonorrea. Es una bacteria patógena que produce la gonorrea en el hombre y que se adhiere a las células del hospedador gracias a la presencia de estas fimbrias que en el extremo tienen las adhesinas. Y también otro ejemplo sería la Escherichia coli uropatógena. Ustedes saben que tenemos una gran cantidad de Escherichia coli como microbiota normal, no flora, microbiota, en el intestino. Y está todo bien y está muy bien que esté en el intestino. Pero a veces, ubicadas donde no corresponden y con estas capacidades, pueden llegar a producir, por ejemplo, infecciones urinarias. Esas bacterias se unen al epitelio genitourinario debido a que tienen este tipo de adhesinas en el extremo de las fimbrias. Una micrografía electrónica donde se puede ver una enorme cantidad de fimbrias en una bacteria. Bueno, y por último, y para ir terminando la clase de hoy, los pelos o pilis, pero también se llaman pelos sexuales. Una micrografía electrónica que aparece acá, aparece en todos los libros de microbiología, de hecho en el blog la van a encontrar. Y es una micrografía muy antigua, pero cuando la sacaron, pensaron que habían descubierto reproducción sexual en las bacterias. Rápidamente se dieron cuenta que esto no es así, y que lo que mantiene unidas estas dos bacterias es lo que se llama pelo F, o a veces llamado pelo sexual, y que permite el intercambio genético entre ellas, a través de un proceso que ya vamos a ver también, que se llama conjugación. Lo que hace este pelo solamente es mantener unidas a las dos células para que puedan intercambiar material genético. Bueno, chicos, por hoy es todo. Tienen creo que bastante material para empezar a leer. Les pido que lo vayan leyendo de a poco. Vamos a tener consultas y está bueno que puedan aprovecharla haciendo algún tipo de preguntas. Bueno, nos seguimos viendo, como les pongo acá, el miércoles que viene.